acá tenemos a la señorita Carolina Fernández. Así es. Nuestra economista estrella. Mirá acá. Mirá cómo das en pantalla. Mirá lo que da en cámara. Qué bárbaro. Estuvimos hablando estos días, ¿no? Que... Che, ¿no? Yo la verdad que buscando cosas de archivo encontré muchos spots que me había olvidado. Digo, después cuando los vi me acordé, pero digo que me había olvidado de la dictadura. Son tremendos, ¿no? Digo, y siempre es importante, sobre todo yo, ¿no? Digo, también hablando un poco de lo que hablábamos con Cabo, para pensar las incidencias a futuro, ¿no? Y que todo lo que pasó no está tan lejos, claro, tampoco. No. Hablar de plan económico, ¿no? O sea, ¿cuál era el plan económico de la dictadura? Y quizás muchos puntos, ¿no? De acuerdo que podemos empezar a encontrar más cerca del presente. Sí, casi que te digo que marcó y definió el rumbo de la economía argentina hasta el día de hoy. O sea, vamos a ir viendo, armé un poco el relato de breve, a ver si logramos esta vez hacerlo breve, de cómo fueron los momentos y las grandes modificaciones estructurales que se propusieron con el modelo económico para mostrar que en realidad lo que vino a hacer es a sentar las bases de un nuevo proceso que perdura hasta el día de hoy, como recién mencionaba el entrevistado. Me encanta. Tenemos varios spots. Vos, Lea, elegí el que vos quieras. No, para. No, bueno, un poco la introducción, de decir lo siguiente, que no vamos a... Se lo tiré abajo. No, de decir lo siguiente, que no vamos a hacer los memes hoy. Como una propuesta del programa especial en el marco del 24 de marzo y vamos a reemplazar los memes por los videitos que fueron recopilando. Pero antes de empezar a meternos de lleno en lo que fue el modelo de la dictadura, lo que yo quisiera hacer es como un resumen muy breve de lo que era, o de cómo estaba el escenario económico previo al golpe cívico-militar, como para poder después empezar a entender hacia dónde se dirigió todo lo que vino. Inicialmente lo que tenemos para decir es que hacia 1976 lo que había en Argentina era un modelo que se había consolidado industrialista, ¿sí? Fuertemente industrialista, tenía como, obviamente diseñado e implementado por el peronismo en todas sus etapas, había tenido diferentes momentos, pero la realidad es que hacia el 76 era un modelo que tenía un Estado fuerte en el centro, arbitrando, si se quiere, o mediando entre lo que eran los trabajadores y lo que era el capital. Recordemos que el modelo que se había planteado era un modelo de consumo interno, de mucha atracción por consumo interno, y entonces el Estado tenía doble tarea. Por un lado, incentivar la producción de bienes nacionales de consumo interno, pero por otro lado, garantizar salarios para que los trabajadores sean quienes compran los productos que se fabrican nacionalmente. Entonces ahí teníamos buen nivel de empleo, buen nivel de salario, pero además la participación de los trabajadores en la torta, lo que nosotros llamamos la cuenta funcional del ingreso, que se presenta así en el informe, pero digamos de lo que se produce en el país, cuánto se llevaban los trabajadores, al 1974 estaba en 50%. Es decir, había un modelo consolidado, había actores sociales, digamos, o económicos también, que tenían su rol y su poder de fuego, digamos, y eran mitad los trabajadores y mitad el capital. Ahí es donde aparece el golpe del 76, con el modelo económico que trae. Eso es importante, ¿no? Digo, para... El 50-50. Sí, para entender, digo, la crisis económica que dejó la dictadura a lo que había antes, claro, ¿no? Porque a veces se cree, digo, erróneamente que, bueno, que había... Bueno, también fue parte del relato, ¿no? Sí, a mí lo que más me interesaba... El modelo económico no funcionaba. Exacto. Lo que más me interesaba, que por ahí hoy quede claro, y que nos quedemos por ahí pensando un poco, no es que la dictadura vino a resolver un problema económico de un sistema que estaba agotado y que no funcionaba, sino que sencillamente vino a modificar estructuralmente y de forma permanente, porque hasta el día de hoy sigue, lo que eran las correlaciones de fuerza de los actores de la sociedad, ¿sí? Fue más la lógica política de la política económica que el modelo económico en sí. Y un poco eso es lo que traje hoy para que veamos. Y ahí, si quieren, sí podemos ir con los videitos. A ver, vos empezamos con el de Martínez de Oz. Son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. La libertad de precios, la eliminación de los controles de precios, la libertad de las transacciones cambiarias, la libertad del comercio exterior, la libertad de exportación, la libertad de importar, la libertad de las tasas de interés
la liberación de los alquileres y la eliminación del control, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas, la libertad de la contratación de los salarios, la libertad para las inversiones extranjeras, la libertad para la transferencia tecnológica. Son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la Este es el primer discurso que da Martínez de Oz, el 2 de abril de ese año, y donde muestra un poco cuál era de inmediato las medidas que se iban a tomar. Podemos pensar el proceso de la dictadura como un proceso que se dio en varias etapas. En una primera etapa, el objetivo claro fue que digamos, el movimiento obrero pierda todo poder de fuerza y participación. Veníamos de la experiencia del Rodrigazo, donde se había frenado una mega devaluación, un plan de shock a partir del movimiento obrero organizado, y eso dio la pauta de que cualquier cosa que se quisiera hacer en línea con perjudicar o empeorar las condiciones de los trabajadores asalariados iba a ser fuertemente, digamos, frenado por el grupo de trabajadores, motivo por lo cual lo primero que hace la dictadura en su plan económico es destruir y desarmar completamente lo que fue el movimiento obrero. A través de, obviamente, las medidas que recién escuchamos, y ahora vamos un poco a meternos ahí, pero además a través de todo lo que fue la desaparición, persecución. Sí, la persecución. Exacto. Esa mayor fue la herramienta. De desaparecidos y detenidos es de trabajadores. Claro. El problema era el poder que tenía la clase trabajadora hacia el 76 y la manera de debilitarla y destruirla fue literalmente desapareciendo, persiguiendo, incluso todo lo que fue los grupos económicos poniéndose al servicio de esos planes, incluso haciendo en sus propias plantas los centros de detención, entregando trabajadores. Se buscó desarticular completamente lo que fue, lo que era hasta ese momento el movimiento obrero y obviamente que se logra porque, por un lado, la desaparición física de las personas que que encarnaban esas luchas, pero por otro lado, todo lo que fue el anuncio de medidas económicas con salarios congelados, con precios, o sea, el proceso inflacionario que arranca porque se empiezan a liberar todos los controles. Había toda una planificación económica en el gobierno anterior, y lo que hace Martínez de Oz es liberar absolutamente todos los controles de importación, de exportación, de precio. Entonces, todos esos factores que presionan una suba de precios con salarios congelados, por un lado, afecta a las industrias nacionales que producían bienes de consumo, porque de golpe se quedan sin población que les compre, sin personas que les compren, pero por otro lado, los trabajadores que pasan de tener el 50% de la participación en la torta del país a un 25%. Ahí tenemos un gráfico que yo mandé, no sé si está, porque es muy sencillito, pero muestra la caída abrupta de lo que eran las condiciones de... Que es muy gráfico. Que es muy gráfico. El 1. Lo estamos buscando. A ver si es ese. Sí, ¿será ahí está. Ah, mira. Si lo podemos ampliar un cachitín. Sí, yo no me traje los anteojos. Espera, me voy a poner los anteojos de sol porque si no, no miro, chicos. Pero bueno, es la evolución de la participación del salario de los trabajadores en la exacto, la participación del salario, o sea, de los trabajadores, cuánto de la torta se llevan los trabadores. Adivinen qué año es la caída de eso. Sí. Fíjense que hasta el 75 era un 50,8%, la caída que tiene hacia el 77, que quedan son 25 puntos de caída, o sea, en 2 años se destruyó la participación de los trabajadores Yo que siempre fui medio queso con los gráficos, soy sincera, y con las matemáticas en general, yo te veo la caída y eso a mí me lo explica todo. Exacto. ¿Viste? Yo dije, es muy gráfico. Sí, yo le dije a usted, así que me parece bien. ¿Te Claro, parece que esa caída no debe ser buena. Claro, no entiendo mucho, pero... No, pero y además de lo pronunciado, lo rápido que fue. Fíjense que fueron 2 años, o sea, el primer objetivo fue desarticular el entramado industrial y, borrar la fuerza o eliminar la fuerza que tenía el movimiento obrero. Se logra. Paso siguiente, que podríamos pensarlo como segunda etapa. Y todo esto además, obviamente, en beneficio de los sectores, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando es un sector que ocupaba el 50% de la torta pierde participación, crece otro, que lo gana. ¿no es cierto? Bueno, los que crecen son el sector ganadero y el poder, más tradicional, agropecuario, ganadero, y el poder más tradicional económico, que es quienes se veían un poco más perjudicados en el modelo anterior. Sí. Bien, entonces, por eso un poco quienes conducen el proceso de abandono de la lógica de la estrategia industrial
son los grandes grupos económicos tradicionales, que son quienes se van a beneficiar luego con todo este modelo, ¿no es cierto? Segundo momento, que acá es donde quizás aparece la... digamos, se instala lo que es el corazón de la dinámica que va a tener la economía a partir de ese momento, que es la financiarización, que ya lo deben haber escuchado hablar. Aparece a partir del 77, con ya los trabajadores habiendo perdido completamente la participación, una caída abrupta, las desapariciones forzadas, todo el esquema, claro, armado y funcionando, y sobre todo la liberación anterior, que había obviamente desembocado en un ritmo de inflación alto. Aparece el anuncio de la reforma financiera. Y es acá donde empieza a instalarse la nueva lógica, si se quiere, de acumulación o de generación de recursos y de ganancias, que antes era la industrial, pasa a ser la financiera. Bueno, Con de hecho, la ley de entidades financieras todavía sigue vigente. Sigue vigente y ahora ya hay proyectos que están buscando discutirla. La reforma financiera básicamente lo que hizo fue, por un lado, liberar todo el movimiento de dinero, ¿sí? Entrada libre y salida libre de dinero, lo cual eso estaba muy controlado. Se retira el Estado, que esto no es menor, de la planificación del crédito, ¿sí? Deja del Estado definir hacia dónde va a ir la plata del sistema financiero. Antes iba a sectores estratégicos para que se desarrollen, y se corre absolutamente el Estado de ese lugar. Entonces los bancos o el sistema financiero ya no tiene condicionado el crédito. Eso por otro lado. Pero lo que para mí más marca, digamos, la dinámica o muestra que en realidad era todo un gran chiste, es que se anuncia lo que fue la garantía estatal de los depósitos, que es lo que habilita de alguna manera a que empiece la rueda financiera o la bicicleta financiera, que era que si los bancos quebraban, los depósitos de las personas estaban garantizados por el Estado. Entonces, los bancos, que no tenían condicionamiento para prestar la plata, que además se habían liberado las tasas, o sea, podían poner la tasa que querían, y además si les pasaba algo, porque se pasaban de rosca, no tenían ninguna responsabilidad porque el Estado respondía, bueno, eso fue el inicio de lo que después se conoce como el esquema de bicicleta financiera, porque ¿qué pasaba? Empezó a haber una competencia entre las entidades financieras. Recordemos que los bancos lo que hacen es tomar plata, pagan un interés por esa plata que toman prestada, de depósitos, y la prestan, la colocan luego. Entonces empezó a haber una competencia de subir tasas también para captar los depósitos y poder hacer con ese dinero lo que, digamos, cada uno quería, que obviamente no era ir a financiar inversión industrial o crecimiento o expansión del entramado industrial, sino todo lo contrario, ir a la especulación financiera. Porque lo que sucedía centralmente es que estábamos en un escenario internacional donde había mucho dinero. Veníamos de la crisis de los dólares por el petróleo, entonces había mucha liquidez. Entonces las tasas internacionales estaban muy bajas, que ahí es el segundo gráfico que yo traje como para que lo vamos... Fíjense que la línea azul, me voy a tener que poner los anteojos de sol. La línea azul que está abajo es la tasa internacional, la tasa de interés internacional. Y la línea negra es la tasa nuestra, local. Okay. O sea, las personas y los grupos, las personas que tenían Bastante el excedente. gráfico también, Qué ¿no? bien hice en no estudiar economía. Bueno, pero ayuda a entender un poco todo, porque fíjense que los grupos económicos o quienes tenían la posibilidad de tener excedente económico y canalizarlo vía financiero, podían acceder en el mercado internacional a la tasa de interés azul. Y venían acá al país y la podían colocar en los bancos o en el Estado a la tasa negra. Entonces, toda esa brecha que aparece entre las dos líneas, así como para explicarlo muy simple. Sí. Claro, eso era ganancia que se dolarizaba, porque además se podía dolarizar, y los dólares los ponía el Estado, que los tomaba vía deuda, y después se sacaban del circuito, ¿no es cierto? No es que se invertían, no es que, o sea, se corrió del centro la clase trabajadora y la industria, y se puso en el centro lo que fue la especulación financiera, el sector financiero y los grandes grupos que tenían los ahorros para financiar al Estado de alguna manera. O sea que el país, no solo se empezó a endeudar el país, sino que también las personas empezaron a endeudar. Exacto, había endeudamiento privado con acreedores externos porque eso se habilitó con la reforma financiera también. O sea, era la entrada y salida libre de capitales. Caro, ¿te parece que veamos uno de los spots que tenemos? Tenemos uno del dólar, ¿no? Que quizás... ¿El de los costos? Ay, no Sí, sé. ese. Sí, Ah, bueno, dale. Ese mismo. ¿No? ¿Ese? Agustín sabe cuál es. Yo soy el que sabe. El nombre. Chon, chon, chon. No, porque digo, para la gente que no es como... Levantar el techo. Veamos. Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces,
¿Qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. No es efecto. Muy gráfico. aparte. Es muy gráfico. Digo, tenemos de todo. Sí, Tenemos exacto. gráficos muy gráficos y spots muy gráficos. Bueno, Para porque todo acá, el ¿qué público. pasa? ¿Quién o qué eran los costos, no? Aparece, claro, no, ¿qué pasa? Aparece, ahí tenemos también el videíto de las sillas, el famoso video de la apertura de importaciones. Yo se lo vi. Ese y- es colegio. En el colegio. Sí. Me pareció tremendo. Bueno, cuando lo vi. ese si querés si lo Ponelo tenemos a ahora mano, lo también. ponemos y ya hablamos Es de el los dos. video. Antes más la gráfico competencia de la era historia. insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los Era siempre el importados. mismo actor, además, ¿eh? No sé si se dan cuenta. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Qué raro. Antes la competencia era... ¿Qué pasaba? Digamos, si se quiere, en un tercer momento, cuando ya la apertura digamos, financiera ya estaba andando, Sí. la reforma financiera, aparece fuerte la apertura comercial, que es esta publicidad, que es el gobierno anterior, digamos, en la planificación del peronismo, había un fuerte control de importaciones porque se apostaba al desarrollo local. Y con el levantamiento de todos los controles e incluso los beneficios, porque incluso se reducían aranceles para importar, o sea, incluso se fomentaba la importación de bienes finales, es lo último, digamos, que termina de dar como punto final al entramado industrial o a la dinámica industrial que El tiro de gracia. Es claro, es ya lo último que faltaba, porque estaba todo armado para que convenga más especular financieramente que invertir, y además la competencia que había con los productos que entraban de afuera, digamos, tornaban imposible que la industria nacional siguiera. Y es el spot un poco del dólar, del costo y los dólares, porque ¿qué sucede? Un empresario nacional, ante la apertura de importaciones, puede hacer dos cosas. Una, cierra la fábrica, deja de producir, se dedica a comercializar productos que entran, u otra es pide una devaluación para que las importaciones se encarezcan y ahí tener un poquito más de margen para reconvertirse. Por eso aparece la gente pidiendo, bueno, suban el techo, que era el dólar, tipo, devaluemos. Y pasaron las Y el dos. gobierno dice, bueno, y finalmente sí, porque la tercera etapa, la última etapa de lo que fue el plan económico, aparece lo que es la crisis de la deuda en América Latina hacia el 82 y 81-82, y lo que sucede es, en el esquema que venía, digamos, que había instaurado este modelo económico, donde pasaba algo paradójico que era, la deuda crecía. La deuda con acreedores externos, tanto privada como pública, estaba en crecimiento porque estaba habilitado y estaba muy barata la tasa afuera y estaba muy alta la tasa acá. Eso lo que hacía era, porque esto es otra de las cosas que hay que mencionar que no es menor, es el déficit fiscal, que hasta hoy sigue siendo, digamos, motivo de charla. Cuando asume el gobierno militar, lo que plantea es que el déficit fiscal era excesivo. ¿Qué sucede con el déficit fiscal? Continúa creciendo No durante sé dónde este lo modelo. escuché antes eso. Ah, pará, el déficit fiscal continúa creciendo. Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Que esto no Chicos, es menor. anoten. Que cambia la composición, porque Y sí. el gobierno peronista lo que sucedía era que el déficit fiscal apuntaba a hacer inversiones públicas, a mantener los niveles de ingreso de los trabajadores, a hacer transferencias a las provincias, lo que se necesitaba para fortalecer o robustecer el sistema y el entramado industrial. Lo que hace la dictadura es cambiar todos esos conceptos, o sea, cambia la composición del déficit y pasa a ser algo que dura hasta el día de hoy, que es la gran transferencia de recursos que nosotros tenemos, que es el déficit pasa a estar explicado en su mayoría por los pagos de la deuda. Y eso hasta hoy es algo que no logramos resolver. Por eso decimos que lo que hace la dictadura es instaurar un modelo y cambiar estructuralmente y de manera permanente
la correlación de fuerza entre los actores con cuestiones que hasta el día de hoy, habiendo pasado gobiernos no neoliberales, continúan estando y no han logrado resolver. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo financia el gobierno en ese momento ese déficit? Que no se podía reducir porque eran pagos de deuda, o sea, era deuda. Coloca deuda. Emite instrumentos, a ver si para hacerlo más fácil, emite instrumentos donde la gente le compra esos instrumentos, le da la plata y después al vencimiento el Estado se los paga. Lo que pasa es que para que la gente te dé la plata para vos, Estado, te financies, la tasa de interés tiene que ser muy seductora, digamos, tiene que ser alta, porque si no, no tiene incentivos las personas a poner la plata ahí y no en otro lado. Entonces, estaba el déficit creciendo por la toma de deuda, pero por otro lado, quienes se beneficiaban de esa deuda financiaban por la otra ventanilla, digamos, al Estado, dándole esos pesos para que financie. Era como, ahí estaba lo paradójico. Todo esto funciona hasta que hasta que la posibilidad de tomar deuda se corta. Y sí. Y ahí es la gran crisis, digamos, de este modelo, cuando en la crisis del 81-82 de la deuda de América Latina, se corta el chorro de financiamiento, digamos, al Estado, a los gobiernos, y es ahí donde tienen que hacer la mega devaluación que vos mencionabas, que, digamos, que al final terminó pasando todo, fue el peor de los escenarios, porque asume, bueno, se va Martínez de Oz, recordemos que antes de que termine, bueno, se va Martínez de Oz en esta crisis. Como Cavallo, es parecido a Cavallo, cuando bueno, se la ve ¿quién negra llega? se raja. Asume Celestino Rodrigo y dice la frase de el que apuesta al dólar pierde y al otro día se mega devalúa, y es una catástrofe total. Pero aparece el último dato que me parece que es el más relevante, y con esto ya podemos cerrar, que es la famosa estatización de la deuda. Aparece hacia el final del gobierno. Esto es importante, porque ¿qué sucede? Las empresas estaban todas las empresas que podían, ¿no es cierto?, que tenían excedente económico, lo que ya habíamos mencionado, estaban muy endeudadas porque era la dinámica de generación de recursos, o sea, era tomar deuda, traerla acá, prestarla un valor más caro, dolarizarla y sacarla del circuito. Las empresas mega endeudadas, una devaluación, lo que hace es multiplicar esas deudas. Entonces, en los balances, si la empresa había tomado deuda por 100, se devaluó la moneda, pongámosle 4 veces, entonces ahora la empresa había 400. Todos los balances patrimoniales, además contra un activo o una inversión de la empresa nula, porque nadie invertía en economía real o en máquinas. ¿No es cierto? Entonces, lo que sucede es que las empresas empiezan a tener en sus balances un deterioro patrimonial muy fuerte porque sus pasivos crecen mucho. Y ahí es donde aparece el Estado con los famosos seguros de cambio, que fue la manera de estatizar la deuda, donde lo que se hizo fue básicamente lo siguiente. Vos, empresa, vas a devolver en pesos la deuda que vos tomaste, o sea, el tipo de cambio de cuando vos tomaste la deuda. Si vos habías tomado 100 pesos, porque eran $100, vas a devolver 100 pesos. Y los otros 300 los va a pagar el Estado. Y así es como, claro. No te cierran las cuentas, ¿no? Claro, y así es como se al que no le cerraron fue el estatiza. Estado. Claro, por eso. Bueno, A ellos sí se les cumplió el que depositó dólares a recibir. Al que le cerró fue al Grupo Macri, me o sea, parece. el caos fiscal fue absoluto, obviamente, y el Estado terminó pagando el 75% de la deuda y el privado solo el 25%. Esa fue para mí como el cierre del proceso, fue antes de que se termine, digamos, que asuma Alfonsín, y obviamente Alfonsín, imagínense con el escenario que asume en lo económico, ¿no es cierto? Sí, digo también como para entender mucho, no sé, yo siempre cuento como la experiencia de nosotros que no vivimos esa época, ¿no? Y que uno solo sabe lo que le contaron, ¿no? Digo que en la época de Alfonsín, mi mamá siempre me decía que vos llamás, tipo, o sea, al delivery a las 11 de la mañana y preguntabas Y tenía un cuánto precio estaba y a la el tarde sándwich, tenía y después, otro. tipo, a la hora, no, a la tarde, a la hora tenía otro. Bueno, todo eso fue producto de todo eso Claro, que pasó antes. Porque vos imaginate el esquema de crisis en el frente externo, crisis de deuda, salarios por el piso, cayeron un 40%, los salarios, apertura importadora, o sea, destrucción completa del entramado industrial, inflación, o sea, proceso inflacionario, todo lo que venimos diciendo hasta ahora empujaba la inflación. Y la capacidad de fuerza de los actores también. No es lo mismo lo que podía hacer el movimiento obrero hacia el que final, lo que hacían al los principio. grandes capitales. Es que a partir de ahí, por eso digo yo, para mí lo más clave de todo es entender que el modelo económico de la dictadura no vino a resolver problemas económicos que tenía el país, sino a modificar estructuralmente y permanentemente las correlaciones de fuerza
y hasta el día de hoy eso no se ha logrado revertir. Los niveles de salario de ese momento se mantienen. O sea, no hemos logrado recuperar la participación que se tuvo en el 74 del 50,8%. No hemos logrado resolver la deuda, lo que decía el entrevistado anterior. Bueno, es interesante esto que planteas, Caro, un poco también, ¿no? Digo, hemos escuchado mucho, bueno, digo a Milei, pero Milei es economista, ¿no? Supuestamente. Bueno, o sea, es su expertise. Escucharlo hablar, ¿no? Reivindicando como, ¿no? Muchas cosas de las que dice Martínez de Oz en el primer spot que vimos. Sí, entonces, digo, a veces está bueno recordar que todo eso no es algo que nunca se probó. Se probó y por salió eso. mal. Totalmente. Son modelos que ya existen y que son gente que está totalmente desaparecida, digamos, de la historia porque se tuvieron que ir en helicóptero. No sé si, claro, no sé si desapareció de la historia, los desaparecidos fueron los trabajadores, fue otra cosa, pero... Y además volvió un par de años después, digo. Claro, digo, la diferencia, Caballo sigue el dando tiempo vuelta. que pasó entre... Sí. Digo, entre la dictadura, la última dictadura cívico-militar y el menemismo, ¿no? Digo, y el proyecto Sí, el golpe económico que del termina menemismo fue muy poco Es tiempo. poco tiempo, pero a mí me parece que lo que hay que rescatar, que para mí es un factor muy importante en el análisis, y esto, digamos, lo discutimos hasta el día de hoy, que es, se eliminó una generación de personas que defendía y entendía y supo conocer el modelo de derechos y la participación de los trabajadores en el capital, se eliminó. Entonces, de golpe, de nuevo hay que empezar a transitar el camino de hay otro modelo. O sea, como, ¿no? Ahí hubo... O sea, fue muy fuerte el daño, y hasta el día de hoy sigue siendo el daño que hizo esta propuesta, iniciada ahí en el 76, y con un montón de leyes que siguen vigentes hasta el día de hoy, que es lo que hablábamos al principio, y el condimento de la desaparición física de las personas que entendían hacia dónde iba la cosa y que trataban de marcar que no estaba bueno y todo lo que ya sabemos. Por eso yo creo que es posible que todavía siga habiendo este tipo de discursos y como que haya gente que todavía dude de si se puede o no se puede, si es sostenible o no. Bueno, no son proyectos sostenibles, son proyectos que funcionan solamente con el endeudamiento, que aparte ya lo tenemos al endeudamiento acá, estamos hoy discutiendo el fondo, 44.000 millones, que fue la cifra que había dejado de dólares, que fue la cifra que dejó la dictadura arranca con 7.000 millones de dólares y cuando termina estaba en 44.000 millones de dólares, fue 400% de crecimiento. De los números que se conocen, porque tampoco están los números claros, o sea, no es que hay dato certero de cómo pero fue. sí tenemos los datos claros de cuánto se endeudó el anterior gobierno, digo, Exactamente. el gobierno de Mauricio Macri en 4 años. Y la Y solo discusión con vuelve el a ser FMI. la misma. Y solo con el FMI. Exactamente. Acá hay varias preguntas en el chat, si querés cerramos con eso. Bueno. Pero tenemos, por ejemplo, a Joa Coglan que pregunta, bueno, si hay una relación entre esto que mencionaban del Estado teniendo que salir a rescatar los bancos y el corralito. Correlación hay porque en realidad todo termina en el estallido del 2001. Pero fue exactamente eso, que sirve la mención, porque en realidad es eso, se instala un modelo neoliberal, diferente al liberalismo, o sea, similar al liberalismo en tanto se promocionan las ventajas comparativas. Argentina era buena en el agro, entonces de golpe había que potenciar de nuevo el agro, pero además se le suma toda la pata financiera. Por ahí aparece la vuelta de rosca financiera internacional, aparece la vuelta de rosca al neoliberalismo. Pero terminan en la crisis del ciclo, el Estado salvando al capital, estatizando la deuda. Y es muy similar a lo que pasa hoy, los liberales pidiendo libertad de acción, pero cuando está por quebrar un banco aparece la... Quieren ¿no es salir Sí, justo a... lo que pasó, bueno, lo que mucho pasó esta hace semana. hace unos Es que días. son Sí. todas discusiones súper Y actuales, va a que eso es seguir un pasando. poco lo que más miedo da, ¿no es cierto? Así que... Bueno, Sí, que se está para cayendo mí, sobre la digo, mesa. justo, bueno, este especial nos vino bien para debatir lo que pasó, pero en realidad estamos debatiendo todo lo que Todo lo que pasa. muy puede, actual. todo lo que puede pasar. Sí, y eso es lo que da la pauta de que lo que sucedió en ese momento perdura hasta el día de hoy. O sea que fue, por eso fue desde lo económico muy, o sea, un fracaso, porque en realidad la crisis económica en la que se desemboca fue extraordinaria, pero desde la política, o desde la lógica política de la política económica, no sé si se puede decir que fue un fracaso, porque las transformaciones que se hicieron perduran hasta hoy. Y Acá a hay- mí me parece importante decir algo que ya lo dijo Caro, pero para refrescarlo y todo esto termina en la crisis del 2001. Sí, ¿no? total. Digo, una crisis que todos los que nos están viendo la deben tener muy fresca, ¿no? De una Tal manera cual, u sí. otra. Digo, porque a veces cuando uno habla de cosas que pasaron hace más tiempo cuesta, pero digo, la crisis del 2001 todos la tenemos como grabada. Entonces, digo, todo esto desemboca en la crisis del 2001. Digo, es importante
para hacerlo nosotros, pero también para decirlo. Sí, hay que empezar a refrescarlo, me parece. Ya empiezan a haber muchas generaciones nuevas que quizás no vivieron tanto. Sí, y recordar que esa misma gente que hoy hace actos de campaña, spots y lo que sea, diciendo que saben cómo conducir el país, que vienen a salvarnos, a hacer una Argentina seria, Teléfono, Gerardo. es la misma gente que estaba ahí en el 2001, algunos también en la dictadura, digo. Son los mismos muchachos, grupos económicos que van... Pero a veces son hijos de, o a veces tienen el mismo modelo, pero otras veces son el mismo con nombre y apellido, digo, Patricia Bullrich, Morales, toda gente que estuvo ahí en el gobierno de la Alianza que se tuvo que ir por la ventana. Sí, Sturzenegger. absolutamente. Bueno, señora, Bueno. muchas gracias. No, por favor. Sos como... es la economista más clara, ¿no? Totalmente. La que te lo explica La profe Caro. fácil, rápido. La profe Caro. lo explico Le así vamos a nomás. empezar a decir la profe Caro. Bueno, ¿O no? creamos un personaje. Ojo. Ojo. Tengan cuidado. Bueno, mil gracias, Caro, No, por favor. y te esperamos para la próxima. Dale. Te Volvemos vamos con a los seguir memes. poniendo desafíos. Bueno, me gusta, me gusta. Bueno, ¿vamos a una tanda? Dale.